Bienvenidos a la clase 1 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta primera clase los contenidos que vamos a ver son dos: AR como cuerpo ordenado, en el cual vamos a ver definiciones básicas, los axiomas de cuerpo, los axiomas de orden, y posteriormente vamos a comenzar con inecuaciones, ¿ya? Finalmente, la parte 3 de ejercitación quedará para el alumno, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con esta primera parte, R como cuerpo ordenado, en donde vamos a comenzar con las definiciones básicas, ¿ya? Entonces, en primer lugar, eh, la definición de un número real. ¿Qué es un número real? Bueno, un número real es aquel que se puede expresar como decimal, ¿ya? Entonces aquí tenemos tres ejemplos: el menos 3/4, ahí está su representación decimal; el 1/3, ahí está su representación decimal; raíz de 2, ahí está su representación decimal, entre otros. Así que todo número que tenga una representación decimal es un número real, ¿ya? Cabe destacar que la representación decimal de un número real puede no ser única. Y aquí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, el 1, que tiene estas dos representaciones decimales, ¿ya? Y el 1/5, que tiene estas dos representaciones decimales, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Para continuar, es importante lo que viene, ¿ya? Los números reales se pueden representar geométricamente en una recta numérica llamada la recta real, y aquí se muestran algunos ejemplos: el -2, el -1, el -3/4, raíz de 2, 3, pi, 4, etcétera, ¿ya? Entonces, cualquier número real se puede ubicar en la recta real, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar, digamos, la manera de cómo ubicar a esos números, ¿sí? Cómo se llega a esto, ¿ya? Y finalmente, esencialmente hay tres categorías importantes para los números reales, ¿ya? La primera importante es las propiedades algebraicas; después vienen las propiedades de orden y las propiedades de completitud. En esta primera clase nosotros vamos a ver las propiedades algebraicas y de orden. La propiedad de completitud, esa la vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Ok, entonces, sigamos con el punto 2, axiomas de cuerpo de los números reales. Ya, ¿qué son los axiomas de cuerpo? Bueno, primero, en R hay dos operaciones importantes. Una es la suma y otra es la multiplicación. La suma se anota de esta manera y satisface una propiedad fundamental, que si x e y son dos números reales, entonces la suma tiene que ser un número real, ¿ya? Esta propiedad se conoce como la propiedad de clausura. De igual manera, para la multiplicación se anota de esta manera, con ese punto, y también tiene una propiedad de clausura, es decir, que si x e y son dos números reales, entonces el producto también tiene que ser un número real, ¿ya? Entonces son dos operaciones fundamentales con sus respectivas propiedades de clausura, y asumimos que estas operaciones satisfacen las siguientes propiedades. Estos son los conocidos axiomas de cuerpo. Son propiedades que uno asume para el conjunto de los números reales. Por ejemplo, para la suma tiene la propiedad asociativa, es decir, que sumar estos tres números, x y z, de esta manera es exactamente lo mismo que sumarlos de esta otra manera. Aquí estoy haciendo una asociación entre x e y acá entre y z. El resultado no cambia, ¿está bien? Con respecto a, a la parte 2, ¿ya? Existe un elemento, un número real, que cumple esta propiedad. Al sumarlo con cualquier número real, me da el número x. Este elemento que está acá se llama neutro aditivo, ¿ya? Esa es una de las primeras cosas que vamos a anotar, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá 0. Este es el neutro aditivo. Aditivo para la suma, ¿ya? Otra propiedad es la existencia de inversos, es decir, que dado un número real cualquiera, siempre existe otro número real que se anota de esta manera, como menos x, que cumple esta propiedad. X, al sumarlo con su inverso, me da el neutro aditivo, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner menos x, este es el que se llama, perdón,
Este se llama elemento inverso, inverso aditivo. ¿Sí? Ya. Otra de las propiedades que tienen los números reales, ¿sí? Es la propiedad conmutativa, es decir, no importa el orden, ¿sí? El resultado da exactamente lo mismo. ¿Ya? Con respecto a la multiplicación, también hay una propiedad asociativa, es decir, que si yo multiplico los números de esta manera, coincide con la multiplicación de esta otra manera. Hay un número que uno la anota de esa manera, como 1, ¿ya? Y ese número cumple la siguiente propiedad. 1, al multiplicarlo con cualquier otro, me da como resultado ese número. Ese 1 se llama el neutro multiplicativo. ¿Ya? Y con respecto a la... A ver, aquí... No está bien. Vamos a arreglar esto un poco. Ahí sí, multiplicativo. ¿Ya? Ya. Con respecto a esta propiedad, bueno, siempre existe un número, para cualquier número real distinto de 0, ¿sí? Siempre existe un número real, de manera que al multiplicarlo con ese número que yo escogí, me da 1. ¿Está bien? Entonces, ese x con potencia menos 1 es el que se denomina inverso multiplicativo. Verso multiplicativo. Bueno, la multiplicación también tiene la propiedad conmutativa, es decir, da lo mismo el orden que uno escoja, el resultado da exactamente el mismo, y hay dos propiedades de distributividad que en el fondo es la relación que hay entre la suma y la multiplicación. ¿Sí? Cuando uno junta las dos operaciones, ya sea de esta manera o de esta manera, el resultado se muestra aquí al lado derecho. ¿Está bien? Entonces son 10, ¿cierto? Son 10 propiedades fundamentales para el conjunto de los números reales. ¿Está bien? Y estas propiedades las vamos a ocupar en todo momento. ¿Ya? Ya, pues entonces, una observación importante, el conjunto de los números reales, que se anota de esta manera, con esa letra R, ¿ya? Junto con las operaciones de suma y multiplicación, tienen estructura de cuerpo, ¿sí? Y la estructura de cuerpo básicamente está dada por estas propiedades que están acá, ¿ya? Algunas propiedades básicas, ¿ya? Para los números reales, una es la unicidad del neutro aditivo y del neutro multiplicativo, ¿ya? Es decir que lo vamos a notar de esta manera. Entonces aquí voy a poner propiedades básicas, propiedades básicas. Entonces la propiedad 1 dice que los neutros aditivos, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Si E1 y E2 son neutros aditivos, ¿sí? ¿Qué significa que sean neutros aditivos? Significa que E1 más cualquier número real, eso me da X, ¿sí? Esto es para todo X en R. Y por otra parte, si el E2 es un neutro aditivo, entonces me tiene que dar esto para cualquier X en R. En particular, si yo sumo estos dos números, como L2 es un neutro, ¿sí? Esto me tiene que dar E1 por un lado. Esto se debe a que E2 es neutro. Por otra parte, como E1 es neutro, entonces esta suma me tiene que dar E2. Entonces esto se debe a que E1 es neutro. Por lo tanto, se cumple que son iguales, ¿sí? Así que si hay un neutro, ¿sí? Este neutro tiene que ser único, no pueden haber dos neutros, ¿ya? Y ese neutro es el que uno llama el cero. El cero. Esta es la notación para el neutro aditivo. Bueno, de la misma manera se puede mostrar que el neutro multiplicativo es único, ¿ya? La demostración es más o menos similar, ¿ya? Una cosa importante también, aquí en la parte 2,
¿sí? Es que uno asume que el neutro aditivo y el multiplicativo son distintos. Es decir, el neutro multiplicativo no puede ser igual que el neutro aditivo. Una cosa importante para que todo funcione bien, ¿ya? Y finalmente, los inversos aditivo y multiplicativo son únicos, ¿ya? Y aquí simplemente voy a mostrar una, la otra se las dejo de tarea, ¿ya? Entonces, em, vamos a ver que los inversos multiplicativos son únicos, que los inversos multiplicativos son únicos. Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, sea x un número real distinto de cero. Recuerden que cuando uno habla de inversos multiplicativos, ¿sí? Entonces uno tiene que asumir que el número es distinto de cero. O sea, si uno quiere decir un número tiene inverso multiplicativo, entonces ese número tiene que ser distinto de cero por el axioma eh, de elementos inversos. ¿Ya? Entonces, sabe que un número real positivo y supongamos que aquí voy a poner x1 y x2 son inversos. Son inversos de x. Son inversos de x. ¿Qué significa esto? Que x multiplicado por x1 me tiene que dar 1 y por otra parte x multiplicado por x2 también me tiene que dar 1. ¿Sí? Esto de aquí me dice que x tiene que ser 1 partido por, perdón, lo vamos a hacer de otra manera. Esto me está diciendo que x1 tiene que ser 1 sobre x y esto me está diciendo que x2 tiene que ser 1 sobre x. Si ocurre esto, entonces claramente x1 tiene que ser igual a x2. Y eso muestra que si es que hay inversos multiplicativos, entonces tienen que ser únicos. ¿Está bien? Y eso, digamos, finaliza esta parte de las propiedades básicas. ¿Ya? Entonces, en el caso de los axiomas de cuerpo, tenemos que manejar bien estas propiedades. Estos axiomas fundamentales, ¿ya? Son el pilar fundamental de toda la operatoria en el conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar ahora con los axiomas de orden. Los números reales, como vimos al principio, se pueden representar en una recta, ¿ya? En la recta real, que está acá, ¿ya? Y esto es consecuencia de los axiomas de orden, básicamente, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver los axiomas de orden en la parte de R como cuerpo ordenado, ¿ya? Entonces, axiomas de orden. Tenemos que asumir que hay un subconjunto de números reales. Esto es parte del axioma, ¿ya? La existencia de este conjunto de números reales que uno lo denota como R+, y que satisface tres propiedades. La propiedad de clausura para la suma, es decir, que si yo tomo dos números en este conjunto, la suma tiene que estar en ese conjunto, ¿ya? Para el producto tiene que ocurrir exactamente lo mismo, es decir, que si yo tomo dos números reales en este conjunto, el producto tiene que estar ahí, ¿ya? Y la tricotomía, ¿ya? Que dice que si yo tomo cualquier número real, entonces hay exactamente tres posibilidades. O el número pertenece a ese conjunto, o el inverso pertenece a ese conjunto, o bien el número es el neutro, del neutro aditivo, ¿ya? Entonces son tres propiedades fundamentales y estas me permiten definir un orden en el conjunto de los números reales. ¿Y cómo se define el orden? Bueno, el orden se define de esta manera. Dados dos números reales, uno dice que A es menor que B, uno eso lo escribe de esta manera, siempre y cuando la diferencia entre B y A, en este orden, es un número real positivo. O sea, aquí, por ejemplo, qué sé yo, 2 es menor que 5, ¿sí?
¿Por qué? Porque aquí voy a poner parte A. ¿Por qué? Porque 5 menos 2, esto es 3, y esto es un número real positivo. ¿Bien? Por ejemplo, menos 1 es menor que, qué sé yo, 7, por ejemplo, dado que 7 menos 1, que es 8, esto es un número real positivo. Por ejemplo, menos 10 es menor que menos 3. ¿Y esto por qué? Porque menos 3 menos 10, esto como resultado me da 7, esto es un número real positivo. ¿Está bien? Entonces, básicamente, este conjunto, el conjunto R+, es el que me permite ordenar a los números reales. ¿Ya? En la definición 2, uno dice que A es mayor que B, esto se escribe de esta manera, siempre y cuando B es menor que A. O sea, esta definición depende de la primera, obviamente. ¿Está bien? La tercera dice que A es menor o igual que B, esto se escribe de esta manera, si se cumple alguna de las dos condiciones, o cumple eso o eso. ¿Está bien? Por ejemplo, veamos otro ejemplo cortito, ¿ya? 2 es menor que 5, ¿ya? Porque cumple eso, pero 2 también es menor o igual que 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente esto de acá es un número real positivo, de hecho este número es 3. Esta proposición que está acá es falsa, es una proposición falsa. Esto es una proposición verdadera, ¿sí? Una proposición verdadera. Por lo tanto, si tengo una proposición compuesta por dos conectadas con este conectivo O, en la cual una de ellas es verdadera, entonces esto hace que la proposición completa sea verdadera. Entonces, a pesar de que se cumple eso, también se cumple eso. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con el caso mayor igual. Uno dice que A es mayor o igual que B, esto se escribe de esta manera, siempre y cuando se cumpla alguna de estas dos propiedades. ¿Está bien? Entonces, básicamente con esto ya tenemos establecido el orden en los reales. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos, aquí voy a poner ejemplo, supongamos que yo dibujo la recta real. Ahí está la recta real. eh, la recta real. ¿Ya? Vamos a poner al 0 acá, que el 0 no pertenece a los reales positivos, ¿ya? Y su inverso tampoco, de hecho el inverso es 0, ¿sí? Em, entonces, A es, de hecho, sí, podemos decir varias cosas. A es positivo si A se encuentra a la derecha del 0 en la recta real. ¿Sí? Entonces, si yo tomo un número acá, digamos acá, entonces ese numerito es positivo. Si yo tomo un número acá, ¿sí? Pongamos B, entonces ese número tiene que ser negativo. Y esa es la definición que voy a poner ahora. Entonces, un número B es negativo si eh, el número se encuentra a la izquierda. A la izquierda, de hecho, mejor voy a borrar acá. A la izquierda de 0 en la recta real. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite ubicar los números
Bueno, si es positivo lo ubico a la derecha del cero, si es negativo lo ubico a la izquierda, pero cuando uno tiene dos números, ¿sí? Dos números cualquiera, y uno dice, bueno, ¿dónde lo ubico? ¿Ya? Entonces, eh, aquí voy a poner observación. Si A es menor que B, entonces B se ubica a la derecha de a la derecha de A en la recta real. Es decir, em, ¿ya? Supongamos que aquí tengo A, aquí tengo B, entonces uno entiende que si están los números puestos de esta forma, entonces A es menor que B. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos ahí. Bien, sigamos con esto. Lo que viene a continuación son, bueno, es un teorema que nos permite, bueno, son propiedades que se cumplen en los números reales. ¿Qué propiedades tiene este símbolo de menor, menor igual? Entonces, esto es básicamente lo que uno ya conoce del colegio. Aquí vamos a ver algunas demostraciones de estas propiedades, ¿ya? Y vamos a poner acá teorema, teorema. Ahí está el teorema, de hecho son 10 propiedades, esas dos que están ahí, o sea, perdón, esas 5 que están ahí, más estas 5 que están acá, son 10. Hay más, pero aquí simplemente quisimos colocar estas 10, ¿ya? Entonces vamos a ver la demostración de algunas. Entonces dice que si A y B son dos números reales, entonces se tiene una de las tres cosas. Se tiene que A es menor que B, o son iguales, o A es mayor que B. Una de las tres cosas. Lo que quiero decir acá es que, lo que quiero adelantarle en el fondo, es que esta propiedad que está acá es una consecuencia, ¿ya? De la propiedad de tricotomía, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, demostración de la propiedad 1. Entonces, sean A y B dos números reales. Entonces, A menos B tiene que ser un número real. Esto es consecuencia de la propiedad de clausura para los números reales, ¿ya? Entonces, si yo tengo un número real, ¿sí? Si esto es un número real, entonces usando la propiedad de tricotomía, tenemos tres posibilidades. O este número es un número real positivo, o bien el inverso es un número real positivo, o bien ese número tiene que ser cero, ¿sí? De lo que está acá, uno concluye que P es menor que A, ¿sí? Y de hecho lo que estamos haciendo acá es usando la propiedad de, ¿cuál es? A menos B, bueno, estamos usando esta, ¿cierto? A es mayor que B, ¿sí? Entonces, cuando la diferencia es positiva, ¿cierto? Me da un número real positivo, entonces uno dice que B es menor que A. Lo que está acá, lo que está acá, me está diciendo esencialmente que B menos A es un número real positivo, y lo cual me dice que A es menor que B. Y esto que está acá simplemente me dice que son iguales. Entonces, conclusión, si tengo un número real, un par de números reales, ¿ya? La diferencia de un número real, y si esto es un número real, consecuencia de la tricotomía, o se cumple eso, eso o eso, y lo cual muestra lo que queríamos, ¿está bien? Eso muestra que A es menor que B, o son iguales, o A es mayor que B, que es justamente lo que está acá, ¿ya? Entonces ahí está, digamos, la demostración de la parte 1. Veamos la parte 3, por ejemplo. Em, tres números reales. Entonces, sean A, B, C, tres números reales, ¿sí? Con esta condición. A menor o igual que B. Tales que A menor o igual que B.
El C no cumple ninguna propiedad especial, los que cumplen la propiedad especial son A y B, esta propiedad, ¿está bien? Entonces, si A es menor o igual que B, entonces B menos A o me da un número real positivo, o bien B menos A es cero, ¿sí? Se tienen esas dos propiedades, ¿sí? Da la definición de ser menor o igual, ¿está bien? Entonces, notar lo siguiente, notar que si C es cualquier número real, entonces uno obtiene esto. B menos A es exactamente lo mismo que poner B más C menos A más C. Se cancelan los C y queda exactamente B menos A. ¿De qué me sirve eso? Bueno, simplemente de acá a esto le vamos a poner 1, a esto de acá le vamos a llamar 2, ¿sí? Entonces 1 se puede escribir de esta forma. B más C menos A más C, eso. Y la parte 2 se puede escribir de esta manera. B más C menos A más C igual 0. ¿Qué me está diciendo la primera parte? La primera parte me está diciendo, bueno, si esto menos eso es un número real positivo, entonces eso me está diciendo que A más C es menor que B más C. Esto, digamos, es por definición de ser menor o igual. Y esto de acá me está diciendo simplemente que A más C es igual a B más C, ¿sí? Entonces, si A es menor o igual que B, se cumple esto o bien eso, o de manera equivalente se cumple eso o eso. Y que se cumpla alguna de estas dos condiciones, ¿sí? Esto implica que A más C es menor o igual que B más C. Y ahí está, digamos, la demostración lista de la propiedad 3. ¿Ya? Una última propiedad que quiero mirar de acá es la propiedad 5. ¿Ya? Entonces voy a poner acá propiedad 5 y que tiene que ver con, bueno, tengo dos números reales, ¿ya? Ordenados de esta manera. ¿Qué pasa si a esta desigualdad, esto en palabras simples, qué pasa si a esta desigualdad la multiplico por un número real positivo? Entonces lo que uno conoce es que si uno multiplica esta desigualdad por un número real positivo, la desigualdad no cambia, que es lo que está acá. ¿Pero por qué ocurre eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, de hecho, debería poner acá, vamos a poner 5. Ya, entonces, sean, sean A, B y C números reales, tales que A es menor o igual que B y C es un número real positivo. ¿Ya? Bueno, si A es menor o igual que B, si A es menor o igual que B, entonces tenemos dos posibilidades. O B menos A es un número real positivo, o bien B menos A es cero. Fíjense ahora, si esto es un número real positivo, entonces aquí voy a poner A. Si B menos A es un número real positivo y dado que C es un número real positivo, entonces por la propiedad de clausura para el conjunto de los números reales positivos, uno concluye que C multiplicado por B menos A tiene que ser un número real positivo. Perdón, ahí me equivoqué. Número real positivo. Pero esto que está acá, si es que uno hace el producto, ¿ya? Esto me queda simplemente CB menos CA, ¿sí? Por otra parte, si es que B menos A es 0, B menos A es 0 y C es un número real
positivo, entonces C multiplicado por B menos A tiene que ser 0. ¿Sí? Y esto que está acá se puede escribir de esta manera: CB menos CA igual 0, lo que equivale a escribir esto que está acá. ¿Sí? Entonces, conclusión. Si yo tengo tres números reales con estas propiedades, ¿sí? Entonces, si A es menor o igual que B, se cumple eso o bien eso. Pero esta propiedad que está acá, de aquí uno concluye esto, que CB menos CA es un número real positivo, ¿sí? De aquí uno concluye que C menos B, perdón, esto tiene que ser así: CB menos CA o bien CB igual CA. Y eso es exactamente lo mismo que decir, bueno, CA es menor o igual que CB. ¿Está bien? Eso implica eso. Bueno, aquí, digamos, me quedó al revés, pero es lo mismo que poner esto: AC menor o igual que BC. Y ahí estaríamos listos con la propiedad 5. ¿Ya? Entonces ahí está la demostración de por qué cuando uno multiplica una desigualdad por un número real positivo, la desigualdad no cambia. Aquí está la demostración. ¿Ya? Entonces, y de hecho, en todas estas propiedades, para mostrar estas propiedades, uno lo que tiene que hacer es el uso de eh, la definición de qué significa ser menor o igual, mayor o igual, y estas propiedades, estos axiomas, ¿sí? Para el conjunto de los números reales positivos. ¿Ya? Bueno, aquí hay 5 más, estas quedarán de tarea, y vamos a comenzar con inecuaciones. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir al segundo punto, ¿ya? Inecuaciones. Bueno, ¿qué vamos a entender por una inecuación? Bueno, una inecuación no es nada más que una desigualdad en la variable x. No es nada más que una desigualdad, ya sea de este tipo, o de este tipo, o de este tipo, o de este tipo, donde E1 y E2 son dos expresiones en la variable x. Entonces, ejemplos de inecuaciones son, por ejemplo, supongamos que E1, ¿sí? E1 de x, qué sé yo, x cuadrado más x menos 1, y E2, eh, no sé, x más 3, todo esto en raíz, por ejemplo. Entonces, acá, si es que yo escribo esto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta inecuación sería esta. Entonces, aquí tienen un ejemplo de una inecuación en la variable x. Entonces, inecuación en la variable x. ¿Ya? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver distintos ejemplos a lo largo del curso. En esta clase principalmente vamos a ver dos ejemplos, que son las inecuaciones lineales y las inecuaciones racionales, ¿ya? Que vamos a definir más adelante, ¿ya? Entonces, resolver una inecuación es determinar todos los valores posibles que la satisfacen. Es decir, eh, queremos encontrar todos los números reales que cumplen, por ejemplo, con esta desigualdad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿ya? Entonces vamos a poner un ejemplo, un ejemplo. Entonces voy a poner esta misma inecuación, la que puse anteriormente, ¿sí? Y hagamos lo siguiente. Supongamos que el x es 0. Supongamos que el x es 0.
Entonces, si yo reemplazo el x por 0, tanto en esta parte como en esta parte, me va a quedar 0 al cuadrado más 0 menos 1 menor o igual que raíz de 0 más 3. ¿Sí? Eso que está ahí nos queda eso, raíz de 3. ¿Sí? Entonces, como x igual 0 cumple con esto y esto es verdadero, entonces nosotros decimos que x igual 0 es solución. Solución de la inecuación. De la inecuación x cuadrado más x menos 1 menor o igual que raíz de x más 3. ¿Está bien? Entonces, este ejemplo está hecho en base a esto. Resolver una inecuación es determinar todos los valores de x que la satisfacen, es decir, que cumplen la inecuación involucrada, digamos. ¿Está bien? Eso. Un ejemplo, a ver, veamos otro ejemplo. Vamos acá, pongamos parte A, aquí vamos a poner B. Entonces, por ejemplo, a ver, x igual 3. X igual 3. Bueno, si reemplazamos por 3, resulta que nos queda 3 al cuadrado más 3 menos 1 menor o igual que raíz de 3 más 3. ¿Sí? Aquí nos queda 3 al cuadrado, que son 9, y 3 menos 1 es 2, así que a este lado me queda un 11, y a este lado me queda un raíz de 6. ¿Sí? Pero raíz de 6 es más chico que 11, así que esto es falso. ¿Sí? Esto me dice, esto me dice que x igual 3 no es solución. No es solución de la inecuación porque no cumple con la desigualdad. No es solución de la inecuación. X cuadrado más x menos 1 menor o igual que raíz de x más 3. ¿Sí? Entonces aquí tienen un ejemplo de una solución, y es porque al reemplazar se obtiene algo verdadero. X igual 3 no es solución porque si reemplazamos obtenemos algo falso. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una solución y algo que no es solución. ¿Ya? Bien, entonces sigamos con esto. Cosa importante al momento de resolver una inecuación es estos dos conjuntos que están acá. El conjunto restricción y el conjunto solución de una inecuación. Entonces supongamos que estamos trabajando con una inecuación de este estilo, ¿ya? E1 mayor que E2. Lo que está acá funciona de igual manera si es que uno cambia esta inecuación por otra, digamos E1 mayor o igual que 2. El conjunto restricción se define de la misma manera y el conjunto solución se va a definir exactamente de la misma manera. Posiblemente eh, el conjunto cambie, pero la definición es la misma, ¿está bien? Dependiendo de, ¿cómo se llama?, de la inecuación que uno tenga, ¿ya? Entonces, estos ejemplos son, o sea, estos conjuntos son importantes. Y de hecho vamos a tomar el mismo ejemplo que tenemos ahí, ¿ya? Y con este ejemplo vamos a hablar, bueno, vamos a ver quién es el conjunto restricción y, bueno, más adelante, em, a medida que vamos avanzando, podríamos resolver esta inecuación, ¿ya? Entonces, em, voy a poner acá ejemplo. Ejemplo, entonces considere esta inecuación. Considere la inecuación. La inecuación x cuadrado más x menos 1 menor o igual que raíz de x más 3. ¿Sí? Entonces, a esta parte de acá, esta digamos que es la expresión 1. Esta es la expresión 2, ¿ya? En la variable x, por supuesto. ¿Sí? Entonces, notar que la expresión 1 está definida
está definida para cualquier número real. Para todo número real. ¿Sí? De hecho voy a poner E1 de X. ¿Ya? Por otra parte, la expresión E2 está definida siempre que esto de acá sea un número mayor o igual que cero. Dado que no están definidas las raíces de números reales negativos, ¿ya? Entonces es importante pedir esta condición. Por lo tanto, si, bueno, aquí podemos aplicar las propiedades que vimos anteriormente. De hecho, vamos a aplicar esta propiedad, la propiedad 3, ¿ya? Si yo tengo A, B, C, dos números que cumplen eso, y yo sumo un número a ambos lados, la desigualdad se mantiene. ¿Bien? Entonces lo que puedo hacer acá es sumar el inverso de 3. ¿Ya? Entonces al lado derecho me va a quedar X y, perdón, al lado izquierdo me va a quedar X y al lado derecho me va a quedar menos 3. Es decir, todos los números en donde la expresión 2 está definida son estos que están acá. Por lo tanto, E1 y E2 están definidas simultáneamente, están definidas si X es mayor o igual que menos 3. Por lo tanto, el conjunto restricción, en este caso, el conjunto restricción, como lo vimos en la otra lámina, por definición, el conjunto restricción es el conjunto de todos los números reales en donde ambas expresiones están definidas. Y ambas expresiones están definidas si es que el x es mayor o igual que menos 3. Es decir, son todos los números reales, tales que x mayor o igual que menos 3, y esto se suele anotar de esta manera. Entonces, aquí está el conjunto restricción, ¿ya? Para esta inecuación. El conjunto solución, como dije anteriormente, no lo vamos a encontrar porque es necesario hablar un poco, ¿ya? Dar algunas definiciones más, algunas propiedades más para poder definir esta inecuación, ¿ya? Pero por el momento no. Ya, lo único que quiero dejar en claro acá es que el conjunto solución, ¿ya? Si es que hay soluciones, ¿sí? Aquí lo voy a poner como observación. El conjunto solución de la inecuación, que era x cuadrado más x menos 1, ¿cierto? Lo que estaba ahí, menor o igual que raíz de x más 3. ¿Sí? El conjunto solución de esta inecuación está contenido en el conjunto restricción, que es este que está acá. O sea, que si yo tengo soluciones de la inecuación, tienen que estar dentro de este conjunto. Es imposible que haya una solución fuera de este conjunto, ¿sí? La expresión 2 no está definida si es que el x es un elemento que no está en este conjunto. Así que esa observación es importante, ¿ya? Ya, eso es como un ejemplo sencillo, ¿ya? Tipos de inecuaciones. Bueno, en esta clase vamos a ver dos tipos de inecuaciones. Inecuaciones lineales, que son desigualdades que pueden reducirse a alguna de estas formas. Ax más b mayor que 0, Ax más b mayor o igual que 0, Ax más b menor que 0, o Ax más b menor o igual que 0, donde A y B son dos números reales con A distinto de 0, ¿ya? Importante eso. Si no, si el A es 0, entonces eso ya no es una inecuación lineal. Inecuaciones racionales, ¿ya? Son desigualdades que pueden reducirse a alguna de estas formas. Ax más b partido por cx más d positivo, mayor o igual que 0, menor que 0, menor o igual que 0.
¿ya? Donde A, B, C y D son números reales y A y C no son ceros simultáneamente. Esa condición es importante, ¿ya? Para que esté la variable presente, digamos, la variable X, ¿ya? Y finalmente vamos a resolver estos ejemplos, ¿ya? De inecuaciones, en donde hay inecuaciones lineales e inecuaciones racionales, ¿ya? Entonces voy a poner acá ejemplo. Entonces simplemente vamos a resolver dos, ¿ya? Entonces voy a poner acá, vamos a resolver dos inecuaciones. Dos inecuaciones. Vamos a resolver la inecuación 1 y vamos a resolver, déjenme anotar acá, y vamos a resolver la inecuación, por ejemplo, la 3. Eso que está ahí. ¿Está bien? Entonces, la 1 y la 3, perdón, aquí debería ser un 3. Eso. Ya, entonces vamos a resolver estas dos inecuaciones. Entonces, solución voy a poner acá. Solución. Entonces, ya. ¿Cómo resolvemos estas inecuaciones? Entonces, lo primero que hay que notar, bueno, veamos cuál es el conjunto restricción. El conjunto restricción en este caso, bueno, tengo que fijarme bien quiénes son las expresiones involucradas. Aquí está la expresión 1, aquí está la expresión 2, aquí está la expresión 2, ¿ya? Ambas expresiones están definidas para cualquier número real, ¿sí? Por lo tanto, como ambas ecuaciones están definidas para cualquier número real, el conjunto restricción es el conjunto de todos los números reales. Esto quiere decir que que cualquier número real podría ser una solución, a priori, digamos. ¿Está bien? Así que el conjunto solución está contenido en R, ¿ya? Eso es lo primero, ¿sí? Ya, pues entonces ahora queremos resolver esta inecuación. ¿Cómo vamos a resolver una inecuación de este tipo? O de hecho, más general, ¿cómo se resuelve una inecuación de este tipo? Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades. ¿Cuáles propiedades? Las propiedades que están acá en este teorema. Entonces voy a poner ahora, vamos a encontrar las soluciones de dicha inecuación, ¿ya? Entonces, copiamos la inecuación y, bueno, lo que voy a hacer acá es sumar 7 a ambos lados. Si sumo 7 al lado izquierdo, ¿sí? Dado que el menos 7 con el 7 se cancelan, entonces me va a quedar esto que está acá, mayor o igual. Si sumo 7 al lado derecho, me va a quedar 8x más 8, ¿sí? Em, y aquí lo que estoy haciendo es, lo voy a anotar, lo voy a destacar, por propiedad. ¿Qué propiedad debería ser? Por propiedad 3. Propiedad 3. ¿Ya? O sea, si yo sumo un número real cualquiera, la desigualdad no cambia. ¿Está bien? Eso es lo que estoy ocupando acá. ¿Sí? Después, después, podemos hacer lo siguiente. Podemos, a ver, voy a copiar acá de nuevo. Lo que podemos hacer es sumar el inverso de 8x a ambos lados. Si yo sumo a ambos lados un número real, da lo mismo el número que sea, ¿ya? La desigualdad no me cambia. Entonces, ¿qué me va a quedar? Al lado izquierdo me va a quedar 3x menos 8x, es decir, me queda menos 5x, mayor o igual que 8, ¿sí? De nuevo aquí estoy usando la propiedad 3. Propiedad 3.
Y ahora lo que voy a usar es la propiedad, em, una propiedad que está acá, la propiedad 6. La propiedad 6 lo que dice es que si yo tengo dos números reales con esta desigualdad, a menor o igual que b, y a esta desigualdad yo la multiplico por un número real negativo, eso es lo que está diciendo, entonces la desigualdad cambia de orden, ¿sí? La desigualdad cambia. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, tengo menos 5x mayor o igual que 8, y lo que voy a hacer es multiplicar por menos un quinto. Este número es negativo, ¿sí? O dicho de otra manera, un número real, sí está bien, un número negativo, ¿ya? Número negativo. Entonces, si yo multiplico a esta desigualdad por este número negativo, al lado izquierdo me va a quedar x, al lado derecho me va a quedar menos 8 quintos, pero la desigualdad cambió, me queda así. Y esto es lo que me está dando el conjunto, eso es lo que me está dando el conjunto solución. Lo vamos a dejar así, ¿ya? Entonces, esto implica que el conjunto solución de la inecuación son todos los números reales, de hecho son todos los números en el conjunto restricción, conjunto de los números reales, tales que x sea menor o igual que menos 8 quintos. Ahí hay una manera de expresar el conjunto solución, pero esto también se puede expresar de esta manera. Así, o bien, en la recta real, se puede expresar de esta manera. Entonces voy a poner acá el menos 8 quintos, menos 8 quintos. Voy a poner acá, ahí. em, Vamos ahí, ahí. Y aquí está, digamos, la representación gráfica, ¿sí?, del conjunto solución que se obtuvo acá, que se puede representar de esta manera o de esta otra manera. Entonces, aquí voy a poner representación, representación gráfica del conjunto solución. El conjunto solución de la inecuación, ¿ya? Y con eso terminamos. Con eso terminamos el primer ejercicio. Aquí nos piden resolver las inecuaciones, mostrar su solución en forma de desigualdad, aquí está, ¿sí? En forma de intervalo, acá está, y en forma gráfica, aquí está. ¿Está bien? Así que hemos terminado con el ejemplo 1. Ahora vamos a resolver, como les dije, el ejemplo 3. ¿Sí? Entonces veamos el ejemplo 3. 3. Entonces, 3 partido por x mayor que 5 partido por 2x menos 9. ¿Ya? Entonces, primero, aquí tengo mi expresión 1, aquí tengo mi expresión 2, ¿sí? Entonces, E1 está definida para cualquier x distinto de 0. Si el x es 0, entonces esta fracción no está definida. Entonces, para cualquier x distinto de 0. ¿Sí? E2 está definida para cualquier número real, ¿sí?, salvo el número que hace 0 al denominador. Entonces está definida para cualquier número real x que cumple esta condición, ¿sí? Entonces, la expresión 1 está definida para cualquier
x distinto de 0, la expresión 2 está definida para cualquier número real, de manera de que 2x menos 9 sea distinto de 0. Esto que está acá me está diciendo que el x no puede ser 9 medios. Por lo tanto, el conjunto restricción es el conjunto de todos los números reales, de manera de que el x no sea 0 y el x no sea el 9 medios. ¿Sí? En este conjunto están definidas ambas expresiones. Esta expresión no está definida para el 0, esta expresión no está definida para el 9 medios. Por lo tanto, ambas están definidas en este conjunto. Esto también se anota de esta manera. Todos los reales, salvo el 0 y el 9 medios. Entonces aquí está el conjunto restricción. Ahí está el conjunto restricción para mi inecuación. ¿Está bien? Entonces lo vamos a destacar acá. ¿No? Entonces ahí está. Ahí está mi conjunto restricción. Entonces ahora que ya sé el conjunto restricción, bueno, el conjunto solución acá, el conjunto solución de la inecuación, tiene que estar contenido en este conjunto. Ahora, puede que el conjunto solución sea todo el conjunto o algo más chico, ¿está bien? Pero lo único que podemos concluir hasta el momento es que está contenido en este conjunto. Es decir, que el 0 y el 9 medios no pueden ser soluciones de la inecuación, ¿ya? Que digamos es lo evidente. Y ahora vamos a resolver, ¿ya? Entonces, ya teniendo el conjunto restricción, ahora vamos a resolver. Vamos a resolver. Entonces, tenemos que resolver esto. Aquí menos nada. Una observación importante, aquí observación, ¿ya? No se puede multiplicar por x y tampoco por 2x menos 9 la inecuación anterior, ¿ya? Es muy común, es muy común ver desarrollos en donde aquí se multiplica cruzado, ¿ya? Multiplicar cruzado no es una opción. ¿Y por qué no es una opción? Simplemente por esta propiedad que está acá. De hecho, en la propiedad 5 y la propiedad 6. La propiedad 5 me dice que si yo tengo una desigualdad y la multiplico por un número real positivo, entonces la desigualdad no cambia, ¿sí? Pero si yo multiplico por un número negativo, entonces la desigualdad cambia. Como yo no sé el valor que toma x, ¿sí? X podría tomar valores positivos o negativos, y x podría tomar valores de manera de que 2x menos 9 sea positivo o negativo, ¿sí? Como no tenemos claridad sobre eso, entonces multiplicar por x o por 2x menos 9 en la inecuación anterior no es una opción. Dado que no sabemos el signo, entonces aquí esto podría cambiar o no, po, ¿está bien? Entonces es importante eso. No es una opción multiplicar por algo que contenga la variable a menos que estemos seguros del signo que tiene. Pero si cambia de signo, si las expresiones cambian de signo, como en este caso, 2x menos 9 y x cambia de signo, entonces no es una opción multiplicar por esos dos números. Entonces, como no es una opción, vamos a utilizar el siguiente desarrollo. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sumar a ambos lados el inverso de esto que está acá. El inverso de eso. Entonces, cuando sumamos el inverso de este número, ¿ya? Al lado derecho nos va a quedar esto. Y al lado izquierdo nos queda un 0, ¿cierto? Hacemos la cuenta acá, sumamos, hacemos la diferencia entre estas dos fracciones y nos va a quedar esto. Esto por 2x menos 9 menos 5x.
todo esto partido por x, partido por 2x menos 9. Y esto mayor que 0. ¿Está bien? Hasta el minuto no hemos tenido ningún problema, porque la propiedad que hemos ocupado acá, ¿sí? De hecho la propiedad que ocupamos ahí es la propiedad 3. Si nosotros tenemos una desigualdad y sumamos cualquier número, da lo mismo el que sea, si es positivo o negativo, la desigualdad no me cambia, ¿sí? Entonces en el fondo para resolver una inecuación tengo que seguir estos pasos, o sea, aquí están digamos las reglas del juego, ¿ya? Entonces cuando sumo esto, la desigualdad no me cambia, hasta el momento está todo bien, ¿ya? Hago esta cuenta de acá, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer simplemente es mirar el numerador, ¿ya? Entonces fíjense que acá tengo 6x menos 5x, así que eso me da x, y aquí me quedarían 3 y 9, así que son menos 27. Y todo esto partido por x, partido por 2x menos 9, mayor que 0, ¿ya? Entonces el conjunto solución de esta inecuación es exactamente el mismo que el conjunto solución de esta inecuación. En esta inecuación el x no puede ser 0 y tampoco puede ser 9 medio, aquí tampoco, ¿está bien? Así que para resolver esta inecuación nosotros vamos a resolver esta inecuación. El conjunto solución es exactamente el mismo, ¿ya? Para resolver esta inecuación nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una tabla de signos. Una tabla de signos. Entonces, ¿cómo vamos a construir esta tabla de signos? Esta tabla de signos la vamos a construir de la siguiente manera. Voy a tomar el x menos 27, ¿ya? Entonces, voy a mirar tres cosas. Voy a ver cuando esto es 0. Voy a ver cuando esto es, perdón. Voy a ver cuando esto es positivo. Y voy a ver cuando esto es negativo, ¿ya? Bueno, esto es 0 siempre y cuando el x es 27. Esto de acá es 0. Bueno, aquí usando la propiedad 3 de nuevo, ¿sí? Si es que sumo 27 a ambos lados, entonces me queda esto, x mayor que 27. Entonces esta cantidad es positiva si es que el x es mayor que 27 y esta cantidad es negativa si es que el x es menor que 27. ¿Sí? Tengo que hacer exactamente lo mismo para las otras expresiones que están involucradas acá. Entonces voy a poner 2. Bueno, claramente x es 0 cuando el x es 0. X positivo, ¿sí? Cuando el x es positivo, eso es claro. Y x negativo cuando el x es negativo, ¿sí? Y finalmente me queda la parte 2x menos 9. Entonces veamos aquí la parte 2x menos 9. Entonces quiero ver cuando es 0, quiero ver cuando es positivo y quiero ver cuando es negativo. Bueno, cuando es 0. Bueno, resulta que eso ya lo vimos. 9 medios. Esto es 0 cuando el x es mayor que 9 medios. Y esto es negativo cuando el x es menor que 9 medios. Entonces con esta información que está acá, yo voy a rellenar la siguiente tabla de signos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero nos vamos a fijar en esta parte. Nos vamos a fijar en esta parte. En esa parte, nos vamos a fijar en esa parte y en esta parte, ¿sí? Porque con los puntos en donde esas tres expresiones sean 0, yo voy a construir la tabla. Entonces tengo que en la tabla poner al 27, al 0 y al 9 medios, en orden. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá, vamos a hacerlo así, ahí. Entonces voy a poner acá, ahí, 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 ya. Entonces acá debería ir ¿cuáles son? El 27, claro, debería ir acá el 0,
aquí el 9 medios y aquí el 27. ¿Sí? Y voy a poner cada una de las expresiones que están involucradas en la desigualdad, que sería x menos 27, x y 2x menos 9. Entonces, aquí debería quedar x menos 27. ¿Sí? Aquí voy a poner 2x menos 9. Y aquí x. ¿Ya? Entonces, ahí, ahí, ahí. Y acá, en esta última, voy a poner lo que quiero. Eso que está ahí. ¿Está bien? Ya, pues entonces, ¿cómo voy rellenando esta tabla? El x menos 27, bueno, ¿dónde está ese? El x menos 27 es 0 cuando el x es 27, es decir, aquí voy rellenando de esta forma, va a ser 0 cuando el x vale 27, ¿sí? Esa expresión es 0 cuando el x vale 27. Cuando el x es mayor que el 27, esa expresión es positiva, entonces debería colocar acá un más. Y cuando el x es menor que el 27, x menos 27 es negativo. Por lo tanto, aquí debería rellenar con signos menos. ¿Ya? Con respecto a la segunda parte, está acá. Si el x vale 9 medios, eso vale 0. Entonces aquí esto vale 0. ¿Sí? Si el x es mayor que 9 medios, entonces esa expresión es positiva. Por lo tanto, aquí debería rellenar de esta manera. Si el x es menor que 9 medios, entonces 2x menos 9 es negativo, por lo tanto aquí debería rellenar de esa manera. Y finalmente con el x, bueno, lo relleno de esta manera, menos. ¿Está bien? Entonces ahora yo me pregunto, bueno, si x menos 27, 2x menos 9 y x son los tres negativos, este cociente me va a dar negativo. ¿Sí? Si el x vale 0, no puede ser, ¿cierto? Porque no es parte del conjunto restricción, ¿cierto? Recuerden que el conjunto restricción son todos los reales, salvo el 0 y el 9 medio. O sea que estos no pueden ser parte de mi solución. Hay que quitarlos del análisis, ¿está bien? Entonces hay que quitar al 0, hay que quitar al 9 medios. Entonces lo voy a dibujar así, digamos, ¿ya? Fí- Perdón. Fíjense acá, si dos son negativos y uno positivo, entonces este cociente es positivo. Si uno es negativo y dos son positivos, entonces este cociente es negativo. ¿Sí? Si el x vale 27, es decir, el numerador va a ser 0 y el denominador no, entonces aquí esto vale 0. ¿Ya? Y si los tres son positivos, entonces esto es positivo. Entonces, fíjense que acá tengo el signo de esta expresión en todos los posibles casos. Es decir, fíjense, si el x es un número, aquí lo voy a poner como observación, como ejemplo, digamos, ¿ya? Si x pertenece al intervalo del menos infinito al 0 sin considerar al 0, entonces esta expresión, x menos 27 partido por x partido de x menos 9, es negativa. ¿Sí? Entonces, si el x se encuentra en esta parte, es decir, aquí están los números del menos infinito al 0, entonces esa expresión es negativa. Por ejemplo, si el x se encuentra entre 0 y 9 medios. Si el x se encuentra entre 0 y 9 medios, entonces esa expresión es positiva. Y así sucesivamente con el resto, ¿ya? Pero ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quiero yo? Lo que queremos es resolver la inecuación, ¿ya? La inecuación es esta, ¿sí? Y esta inecuación a través de las propiedades, ¿sí? Digamos, algunas de las propiedades que vimos aquí en este teorema, la podemos reducir a esta, ¿ya? Entonces aquí tenemos una inecuación de ese estilo. ¿Y esto cuándo es positivo? Quiero saber para qué valores de x esto es positivo. Entonces voy a la tabla y veo, bueno, eso es positivo
cuando el x se encuentra entre 0 y 9 medios y del 27 en adelante. ¿Está bien? Por lo tanto, lo voy a poner acá, por lo tanto, esta expresión es mayor que 0 si y solo si el x se encuentra, ¿sí? El x tiene que ser un número entre el 0 y 9 medios, pero además tiene que ser un elemento del 27 en adelante. ¿Está bien? Ahí en esa parte también es positiva. Entonces eso se escribe así, del 27 en adelante. Y esto me está dando exactamente el conjunto solución. Aquí está el conjunto solución de mi inecuación. ¿Ya? Y ahí el conjunto solución está expresado en términos de intervalos, digamos. Entonces ahí estaría contestando a la segunda parte. ¿Sí? Claro, en forma de intervalo, ahí está. Veamos la representación en forma de desigualdad, que en el fondo sería el conjunto de todos los números reales, tales que el x sea un valor entre 9 medios y 0, o bien x mayor que 27. Ahí está, digamos, el conjunto solución expresado en forma de desigualdad, y lo único que nos faltaría es expresar el conjunto solución en su forma gráfica. Y eso lo vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces vamos a poner al 0, al 9 medios y al 27. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las soluciones del 0 al 9 medios? Sin considerar al 0 y al 9 medios. ¿Ya? Ahí, ahí, ahí está. Y del 27 en adelante. Ahí está. Entonces, todos los elementos que están entre 0 y 9 medios son parte de mi solución. Ahí está su representación gráfica. Y todos los números que son mayores que 27 también son parte de mi solución. Así que ahí está su representación gráfica. Y con eso terminamos. Entonces aquí voy a poner representación gráfica. Representación gráfica del conjunto solución. Conjunto solución. Y con eso terminamos el ejemplo 3. Y para finalizar, la parte de ejercitación que quedará para el alumno. Entonces en esta lámina hay dos ejemplos, dos ejercicios a desarrollar. En esa otra hay dos ejercicios más. La parte 4 tienen que resolver 3 inecuaciones, ¿ya? Y finalmente el ejemplo 5. Y con eso finalizamos la clase 1.